Hoy día tenemos con nosotros a el congresista de la República Peruana, Omar Chejade, abogado, ex vicepresidente de la República, ex congresista también, procurador anticorrupción y, en fin, una persona que tiene una trayectoria en la política y en las leyes peruanas larga e importante. Bienvenido, Omar, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, Gracias. encantadísimo estar en el programa, encantadísimo. Omar, sabemos que estás presentándote para las elecciones, a las próximas elecciones, eh, las próximas Parlamento elecciones andino. del Parlamento andino. Sí, gracias por la palabra. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la función del Parlamento andino? ¿Qué es lo que, cuál sería tu función en la eventualidad que seas elegido? Mira, ¿por qué me lanzo, no? Porque en verdad yo ya tengo una experiencia en foros multilaterales, ¿no? Para los que no saben, cuando fui congresista la anterior vez, no esta, sino la anterior, al congreso antepasado, en la época de Humala, y yo durante 2 años fui presidente de una comisión importante que se llamaba la Comisión de la Alianza del Pacífico. Y en esa Comisión de la Alianza del Pacífico parlamentaria están inmersos de los 3 países de los 5 que integran ahora el Parlamento andino. Está Perú, obviamente, está Colombia y Chile, ¿no? Faltaba pues México, ¿no? Que no está evidentemente en el Parlamento andino de nosotros. Pero hay 3 países de la Alianza del Pacífico que integran el Parlamento andino: Perú, Colombia y Chile. Entonces creo que hicimos una labor sumamente importante, y si bien es cierto, es un tema más de gobierno, más ejecutivo, pero el seguimiento lo hacen los congresos de la República de cada país: Perú, Colombia, Chile y México, la Alianza del Pacífico. Entonces se hizo una muy buena labor en aquella oportunidad entre el 2014 a 2016. De hecho, el 2015 a 2016 yo fui presidente no solamente de la Comisión de la Alianza del Pacífico de Perú, sino de la Comisión Interparlamentaria de los 4 países inmersos en la Alianza del Pacífico. Ahora, la Alianza del Pacífico es un foro multilateral, regional, económico, básicamente, económico, en la que nosotros le vendemos en bloque, con Perú, con Colombia, Chile y México, en bloque, los 4 países les vendemos nuestros insumos, nuestras materias primas, a mejor precio, a la China, al Asia, al Pacífico, etcétera, ¿no? Correcto. Y somos la octava economía del mundo. El Parlamento andino, entonces hay una experiencia que llevar, ¿no es cierto? Digamos, al Parlamento andino actual. El Parlamento andino es un foro no solamente económico, sino fundamentalmente es un foro regional político, político, social, económico, pero sobre todo político, en la que está inmerso Perú, Colombia y Chile, al igual que en la Alianza del Pacífico. No está México, pero está así Ecuador y Bolivia, además de Perú, Colombia y Chile. Son 5 países que... Entonces creo yo que hay muchísimas cosas que hacer y marchar en bloque, en conjunto. Temas de salud, temas de educación, temas, por supuesto, de lucha contra la delincuencia, en la que podemos estar los 5 países marchando de la mano, en temas de capacitación de inteligencia, en capacitación o coordinación o convenios de cooperación interregional con las municipalidades o ayuntamientos. Fíjate que, por ejemplo, Colombia y Chile, sobre todo Colombia, están un paso adelante en el tema de capacitación de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas que el Perú, ¿no? No es un pecado decirlo, ¿no? Podemos aprovechar, por ejemplo, lo que aprendieron las fuerzas armadas y fuerzas policiales de Colombia para derrotar al narcotráfico y a la FARC, ¿no es cierto? Ellos fueron entrenados por los israelíes y sobre todo por los norteamericanos con el Plan Colombia. Perú podría aprovechar perfectamente esas fortalezas de Colombia y también de Chile, que tiene una muy buena policía, para mejorar sus sistemas de lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana. Pero también los temas educativos. Seguimos hablando, Jorge, creo que me quieres preguntar algo. Sí, quería preguntarte cómo entraría a tallar la interacción del Parlamento andino con estos dos nuevos congresistas que representan al distrito electoral de peruanos en el extranjero. ¿Has pensado alguna interacción entre ellos? Entiendo que tú fuiste el motivador de esta reforma en el proceso electoral, ¿es así? Yo presidí hasta hace pocos días, durante casi un año, la Comisión de la Alianza del Pacífico, perdón, la Comisión de Constitución,
de la Comisión de Constitución y Reglamento. La presidí en el 2013, 2014, en época de Humala, y la volví a presidir en este periodo complementario desde el año pasado hasta febrero de este año. Por temas de campaña me vi obligado a renunciar, pero si en un año aprobamos 18 dictámenes, 12 ya son leyes de la República, 4 reformas constitucionales, de manera muy exitosa. Y una de las cosas que se aprobó fue que los peruanos en el extranjero puedan tener 2 curules. En muchos congresos se hicieron malabares, histriónicos muchas veces, ofreciendo y nadie podía concretar los famosos PECs, es decir, un distrito electoral especial para peruanos en el extranjero, para que los peruanos en el extranjero, que son 3 millones, puedan tener sus propias curules y sus propios representantes. Bueno, nosotros lo logramos. Ya tienen 2 representantes. Eh, Claro, mi Mira, pregunta era, y no ahora son cómo... temas muy iguales. No, no, porque digamos, este tema del Parlamento andino está enfocado en los 5 países, básicamente, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? Para temas andinos, temas de la región. Pues se puede colaborar con los PECs, podría ser, pero no es algo que tenga exactamente que ver con ello. En todo caso, lo que sí es cierto es que los peruanos en el extranjero, para temas electorales, sí pueden votar por los que postulan al Parlamento andino, porque te acordarás que el Parlamento andino Claro, eso es es a para nivel mí, ¿no? nacional. Es nacional, es como si fuera una elección al presidente de la República o plancha presidencial. Entonces, el que está en México, Ecuador, Chile, Europa, Francia, España, Italia o Japón, o Estados Unidos puede votar por el candidato al Parlamento andino. Ese es de repente el único tema de concordancia. Lo demás, las funciones, en verdad, digamos, no es exactamente igual. Ahora, un tema importante, el Parlamento andino no legisla todavía, no legisla todavía. El Parlamento andino formula recomendaciones, como si fuera la Defensoría del Pueblo. Formula recomendaciones al Parlamento, al Congreso de cada país. El Parlamento andino formula recomendaciones de convenios que se han hecho a sus propios congresos nacionales para que se conviertan luego en leyes, pero no tienen efecto vinculante las recomendaciones. Se tendría que debatir o se tiene que debatir necesariamente en el Congreso Nacional de cada país, ¿no? Dime, cambiando un poco de tema, pero quedándonos un poco en el tema internacional, quisiera preguntarte por algo que a muchos PECs les inquieta, ¿no? Que es el tema de la nacionalidad peruana y la aplicación que existe de esta ley en el extranjero, ¿no? En algunos países se pide la renuncia, en otros países no se piden, en algunos casos hay peruanos que quieren recuperar su nacionalidad, hay otros que no les importa. Pero en líneas generales, ¿cuál es tu, digamos, tu aproximación como abogado hacia la ley de nacionalidad en general que existe en el Perú? Mira, yo, yo lo que, yo lo que creo y se está propendiendo en este Congreso es que más bien exista la doble nacionalidad, ¿no? Porque solamente hay un tratado con España, tengo entendido, ¿no? Es decir, la madre patria, tú puedes tener doble nacionalidad, como lo tiene Vargas Llosa, entre otros, por poner a un personaje ilustre, ¿no? Es peruano y es español. Pero en otros países, digamos, si tú adoptas otra nacionalidad, no en todos, pero en muchos, pierdes la nacionalidad peruana. Y qué bueno que hayas tocado un tema interesante, ¿no? Muchas veces se hace de manera exprofesa para eludir la acción de la justicia, ¿no? Sobre todo para temas de corrupción. Entonces, claro, ya no es lo mismo cuando te vas de repente a Italia y tienes que tener un proceso de extradición porque tienes deudas pendientes con la justicia del Perú. Entonces, mi opinión es que no se pierda la nacionalidad, que nadie renuncie a la nacionalidad y que más bien si se quiere tener otra nacionalidad por un interés económico, un cariño, de repente eres hijo, nieto de un italiano, de un alemán, de un árabe, lo que fuera, puede haber una doble nacionalidad. Y hay varios proyectos de ley que se están discutiendo todavía en las comisiones y en el Pleno para que esto se realice, es decir, no perder la nacionalidad peruana y más bien poder tener una doble nacionalidad con otro país, tal cual sucede con España, ¿no? Bueno, la legislación peruana permite la doble nacionalidad, ¿no? El tema es que hay algunos países que más bien Así es. exigen, o que digamos, ellos no permiten la doble nacionalidad y exigen que el que quiere aplicar por su nacionalidad tenga que renunciar a la suya original, ¿no? Pero es Sí. importante decirlo que esto se cumple cuando es posible renunciar. Si no es posible renunciar, entonces los otros países aceptan el que no se renuncie y entonces ahí, en ese caso, tiene
la posibilidad de tener dos nacionalidades, ¿no? Es un tema ya de Cancillería, ya no solamente el Congreso, ¿no? Como tú bien dices, hay otros países que no permiten la doble nacionalidad como lo hace España. En todo caso, lo interesante sería que nuestra Cancillería, a través de su diplomacia, pueda, digamos, firmar convenios con varios países de la región, pero también de Europa o de los Estados Unidos, para que exista la doble nacionalidad sin perder la nuestra. Ese es un tema que, más que el Congreso, tendrá que, o la Comisión de la Relación Exterior del Congreso, tendrá que trabajar muchísimo nuestra Cancillería y nuestra diplomacia, ¿no? Bueno, pero hace 20 años que debió haber hecho algo y no lo ha hecho, ¿no? Porque esta es una Bueno, ley que se da en el 93, ¿no? Justamente vi que habías escrito un libro, Atrapando al Fugitivo, y a mí se me viene algo a la mente, ¿no? No sé qué tanto lo investigó tu libro, pero el fugitivo tenía bueno, dos pasaportes, ¿no? Y yo me pregunto si es que él o cualquier otro fugitivo que tenga dos pasaportes, es decir, uno peruano y otro de otro país, puede emplear la ley de nacionalidad peruana vigente, irse a su país, a su otro país, digamos, y ahí renunciar a ser peruano. Entonces, en ese momento, o a partir de ese momento, si la ley peruana lo quiere requerir, lo tendría que requerir ya no como peruano, sino como la otra nacionalidad que tiene, ¿no? Porque la peruana ya la perdió. sí, Entonces, mira, es un tema interesante lo que usted me está diciendo porque me obliga a remontarme al 2007. Mira, yo fui procurador anticorrupción, fui jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción y de hecho lideré esa gesta de extraditar a Fujimori de Chile al Perú, proceso judicial de extradición que nos demoró casi 2 años, pero con mucho éxito. Es la primera vez en el mundo que un país en el mundo extraditaba judicialmente a un expresidente de la República. Ni siquiera Argentina lo pudo con Menem desde Chile, pero lo hicimos nosotros. Han habido deportaciones, expulsiones de presidentes, pero en ese momento, año 2007, judicialmente, no había habido ningún país que había logrado la extradición de un expresidente de Estado de Estado. Lo hicimos nosotros entre el 2006, 2005 y 2007. Para contestarte, Jorge, es interesante porque no es que Fujimori perdió la nacionalidad peruana. Lo que sucede es que Fujimori, los padres de Fujimori al nacer en el Perú, bueno, aparentemente nacer en el Perú, en el año 36 me parece, lo que hicieron fue inscribirlo en el Koseki japonés. El Koseki es un libro japonés para hijos de japoneses, para que esos hijos de japoneses se conviertan en súbditos del imperio japonés. Tú sabes que en Japón no hay ciudadanos, sino hay súbditos del imperio. Por lo tanto, los padres de Fujimori, cuando Fujimori tendría, no sé, 18 o 20 años, o de repente menos, era menor de edad, lo inscribieron a Alberto Fujimori en el Koseki, en el libro japonés para hijos de japoneses, lo cual le daba el mismo derecho que cualquier ciudadano o súbdito japonés que vivía en el Japón o otra parte del mundo. Te acordarás por eso que cuando Fujimori estaba en Chile, detenido, con detención domiciliaria, a punto de ser extraditado al Perú, no se le ocurrió mejor idea, digamos, vil, miserable, por decirlo menos, de postular al Senado japonés. De postular al Senado japonés. Felizmente que no salió electo, porque de salir electo hubiese causado un problema diplomático tripartito, Perú con Chile y con Japón al mismo tiempo. Postuló por un equipo, postuló por un partido pequeño de derecha, conservador, no salió electo, estaba detenido, digamos, en la hacienda Chicureo, cerca del aeropuerto de Santiago, Manuel eh, Benito Merino, o Benítez Merino, y felizmente, al no salir electo, se nos allanó el camino para poder extraditarlo. Pero el caso de Fujimori, digamos, fue un caso especial por ser hijo de japonés en primera línea, digamos. Sus papás y su mamá eran japoneses nacidos en Japón y fue escrito en el correcto, Koseki. No, los correcto. mismos derechos que cualquier japonés. Sí, sí, y probablemente su peor error fue irse a Chile, pero yo me quedaba en el caso de, con la ley de nacionalidad vigente,
¿Qué hubiese pasado si el presidente Fujimori se queda en el Japón y decide no regresar nunca al Perú y en el Japón renuncia a su nacionalidad peruana, porque la ley lo Sí, permite, y se sí, queda con claro. su nacionalidad japonesa de siempre? Hubiese sido Hasta el día imposible de hoy. evitarlo. Así es correcto lo que dices, Jorge. En el libro lo comento. Pero mira, aún así, si no hubiese renunciado a la nacionalidad peruana y hubiese seguido teniendo la doble nacionalidad, la peruana, pero al mismo tiempo ser súbdito japonés por haber estado inscrito en el Koseki, en el libro para hijos de japoneses o descendientes de japoneses, tampoco hubiera sido extraditado, por varias razones, lo pongo en el libro. Primero, un libro que lo escribí hace 14, 15 años, apenas lo extraditamos. Primero, porque no hay tratado bilateral de extradición con Japón, no lo hay. Entonces, al no haber tratado bilateral de extradición con Japón, es muy complicado extraditar a una persona. En segundo lugar, el Japón lo protegía. Acuérdate que estuvo 5 años en Japón. Claro, Y no, por por eso digo, más el esfuerzos peor que error de él hizo, fue venir acá a sí, husmear por las costas peruanas y de ahí quedarse en y Chile. ahora, y ahora te voy a explicar por qué vino a Chile. Entonces, si él hubiese seguido en Japón, hasta el día de hoy hubiera seguido una cárcel dorada en Japón, no hubiera tenido problemas, no hubiera estado detenido ni condenado como sucedió después, ni Sin extraditado. necesidad de renunciar a la nacionalidad peruana. Sin necesidad, no había, ya, escúchame, ya los anteriores procuradores que me antecedieron, Ugaz, Vargas Valdivia, solicitaron su extradición, pero el Estado, perdón, el Imperio japonés lo fue denegando y después cuando se volvió solicitarlo con otro cuadernillo extradicional, otro requerimiento, el Japón empezó a dilatar, empezó a decir de que faltaba traducción. La traducción, además, de los miles de fojas, de los decenas de cuadernillos de extradición, tenían que ser traducidas al japonés técnico. Y eso demoraba año y medio, 2 años, porque no es fácil una traducción de las fojas judiciales del Perú, de miles de fojas, al japonés técnico. Entonces, es Claro. una tarea epopéica que no iba a dar nunca resultado, pero además el empresariado japonés, debido a la captura de los berretistas del año 2096-97, estaban agradecidos a Fujimori, además que Japón invirtió mucho en la década del 90 en el Perú. Entonces, hay una relación con el empresariado, con el gobierno, con el establishment japonés muy bueno con Fujimori. Aparte de no existir un tratado bilateral de extradición Claro. entre Perú y Japón. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para que Fujimori nunca sea extraditado al Perú. El problema fue, y acá sí te lo comento, es una historia apasionante que me gusta repetirla. El problema fue que Fujimori fue engañado por sus correligionarios, ¿no? Mm, Él a miles de kilómetros de distancia sí. tenía, digamos, en esa oportunidad la falsa percepción de que podía venir al Perú. Él en ese momento tenía 21 procesos judiciales, de los cuales, en la Corte Suprema, porque tenía antejuicio todavía, después de los 5 años, tenía antejuicio en la Corte Suprema y de las 21 procesos judiciales que tenía 18 órdenes judiciales de detención. Wow. Entonces él cruzaba la frontera y en cualquier país sonaban las alarmas, en Europa, lo que fuera, y lo detenían, como sucedió en Chile, por ejemplo, ¿no? Pero Claro. los abogados, a veces le quieren sacar monumentos, no saben, lo engañaron, ¿no? Le dijeron de que iban a interponer habeas corpus, de que incluso el Estado peruano lo había dejado en estado de indefensión, porque no le había puesto abogados de oficio, y eso anulaba los procesos. Mm, Entonces Fujimori trazó toda una estrategia política, jurídica y mediática para regresar al Perú, y le dijeron, sus correligionarios, que si él en ese momento fuera del Perú tenía 20 o 25% de aceptación, de intención de voto, en el Perú iba a pasar de 40% y todos sus juicios se iban a caer. ¿Por qué eligió Chile? Porque Chile en ese momento no tenía una buena relación con el Perú. Te mm. acordarás que había habido el tema de Luchetti, ¿no es cierto? De Bueno, tampoco hay tratado de extradición este con Chile, señor, bueno, no según me acuerdo sé, el nombre ahorita según yo sé, ¿ah? no, sí había, sí había. No, no, sí había. No, 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 sí había, sí había. Hay y había. Lo que pasa es que era un tratado de extradición antiguo, del año 33 o 32, pero sí hay, ¿ah? Creo que no, no Ese había es otro cuento caso, que te lo puedo explicar en un no rato. había ningún caso que se No, haya sí hay, sí registrado. hay. Ay, ok. Bueno, no, bueno, pero el tratado era el año 32.
de la época de Sánchez Cerro. Sí hay un tratado con Chile de extradición, era antiguo, pero sí lo hay. Pero, ¿por qué elige Chile? Por varias razones. Porque en Chile tenía la protección de Luxic, ya me acordé, era el dueño de Luchetti, muy amigo de Montesinos y de Fujimori, y Luxic en ese momento, gran empresario chileno, se sentaba a la derecha del presidente, no era Frey, no, ahorita no me acuerdo, el presidente chileno en ese momento, ¿no? Era muy, se sentaba en los gabinetes ministeriales a la derecha del presidente chileno, tenía mucho peso. El empresariado chileno lo apoyaba a Fujimori, al igual que los japoneses habían invertido mucho en el Perú. Chile además firmaba un tratado de libre comercio con Japón en esos momentos. Habían habido dos problemas medio delicados con Chile. Recién comenzaba el problema marítimo en La Haya, el problema de la demanda de La Haya, que se activa con García, pero ya con Toledo se empezaba poco a poco a activar. Había habido el tema de los grafitis, no sé si te acordarás, que habían pintado Sacsayhuamán, ¿no es cierto? Ah, Grafitis sí, sí, chilenos. sí, sí, sí. Habían hecho grafitis y a estos señores chilenos, estos jóvenes, los encarcelaron. Pero eran pequeñeces, ¿no? ¿Tú crees que eso Pero, podría engañar? O pero sea, todo va Fujimori se sumando. creyó un cuento. Sí, todo va sumando, Jorge, todo va sumando. Entonces, estaba el tema de los grafitis y la Cancillería chilena, digamos, mandó un oficio, una circular a la Cancillería peruana quejándose del maltrato, porque Perú deportó a estos chilenos. Sí, sí, sí. Además, había habido el tema del LAN, te acordarás de que a ciudadanos chilenos o extranjeros que iban en LAN al Perú, a Lima, les pasaban un video de lo sucio que era Lima, lo terrible que era Lima, y habían varios temas diplomáticos que no funcionaban en ese momento entre Perú y Chile. Entonces había una tensión en ese momento, pero lo principal era el tema marítimo con Chile. Entonces, si a eso le sumas, y ahí vengo con el tratado de extradición, que era un tratado bilateral de extradición con Chile antiguo, añejo, poco claro, pero Claro. que además, a diferencia de los otros países, ese tratado te exigía una valla adicional para extraditar a cualquier persona. Mira, yo te digo una cosa, si Fujimori hubiese recalado en otro país occidental, Argentina, España, Bolivia, Colombia, etcétera, o Italia, lo que fuera, Fujimori venía por todos los delitos y por todos los procesos que se le había inquirido por los delitos cometidos. ¿Por qué? Porque solamente esos países tienen lo lógico, lo normal, que es los principios extradicionales básicos, es decir, que se cumplan, que no sea una persecución política, que la pena pase de 1 año, que no sea un delito político, que no sea cosa juzgada y que no sea una persecución política, básicamente, ¿no? Eso es suficiente para extraditarlo por todo lo que le pides a otro país. Pero Chile no solamente te pedía eso, sino te pedía una valla más alta, que son los famosos indicios razonables o racionales de culpabilidad. Indicios racionales de culpabilidad. O sea que el juez extraditor chileno Claro, se tendría que convertía en decir juez básicamente, juzgador. él es culpable, ¿no? O digamos, No, lo claro, más probable es que sea culpable, ¿no? claro, en otro país era un juez extraditor, pero en este era juez extraditor, pero juez juzgador. Claro, juzgador. Entonces Sí, era una valla más alta. sí, sí, Entonces, sí. había que decir al juez chileno que habían indicios razonables de culpabilidad o de responsabilidad. Entonces, Mm, Fujimori vino por lo principal, pero no vino por todo, ojo, ¿ah? De los 12 cuadernillos vino por 7. Es sí. decir, lesa humanidad, homicidio, algunos casos de corrupción, pero no vino por todo, ¿ah? Entonces, y esos que no aceptó Chile, se No se le puede archivó, no, juzgar, claro. no se lo puede juzgar. Exactamente, es un filtro judicial. Así que bueno, es un tema interesante, pero lo cierto del caso es que Fujimori, si hubiese estado en Japón y no se hubiese movido y no se hubiera ido a Chile, actualmente seguiría en Japón y nunca hubiera sido encarcelado. Porque además te quiero decir algo, eh, era muy complicado que la justicia peruana pueda extraditar a una persona que estaba en el COSECI, que estaba postulando al Senado japonés, que tenía muy buena relación con el Japón, que era un súbdito japonés. Y Mm, el caso parecido, porque yo fui extraditor de mucha gente, eh, fue, te acordarás, el de Chutz, Ernesto ujú. Chutz Landazuri, ¿no? ¿Ya? Este señor tiene también doble nacionalidad, peruana y suiza. Entonces, claro, él se fue a Suiza, se escapó, primero se fue a Argentina, la justicia argentina, digamos, es un poquito corrupta, más, igual o más que el Perú, te diré. El señor pagó una caución de $1 millón en ese momento, al cambio argentino, que está 1-1 al peso argentino, eh, y luego se escapó de Argentina y se fue a Suiza. Fue a Suiza, ¿no? Y en Suiza tú no puedes extraditar a ningún connacional, está prohibido la extradición de un connacional suizo.
y Schutz, de origen suizo, padres suizos, tenía también pasaporte suizo y era lo mismo. Y Schutz hasta el día de hoy, Schutz papá, por supuesto, sigue en Suiza y no se ha movido de Suiza, Claro. porque no permiten que un ciudadano suizo sea extraditado. Lo que te permite es lo que se llama en términos extradicionales la delegación judicial, ¿no es cierto? Es decir, que por los delitos o procesos judiciales que, por ejemplo, tienen el Perú, lo juzguen en Suiza. Es un tema complicado, ¿no? Entonces, Schutz ¿Y está en una nunca cárcel lo ahora. juzgaron a él? No lo juzgaron en No, Suiza. no, no. Ahora, si él camina y se va porque tiene fronteras muy amplias y abiertas, si él se va a Alemania, Italia o Francia, que son las fronteras con Suiza, seguramente lo van a detener, ¿no? Pero ahorita ya tiene Suiza eh, alrededor de 17 años, creo, ¿no? Así que seguramente terminará sus últimos días ahí, ¿no? Quería tocarte un tema delicado para muchos peruanos. Eh, Voy a poner un caso específico. En países como Alemania, Holanda, muchos peruanos inmigrantes pasan los años, cumplen con sus requisitos y dicen, bueno, ya me toca nacionalizarme, ¿no? Han pasado 8 años, 10 años de estar viviendo en este país, tengo hijos tal vez, trabajo, etcétera. Y cuando van a hacer sus papeles le dicen, un momentito, todo está muy bien, sí, pero me tiene que traer la renuncia de su nacionalidad. ¿Cómo es eso? Tiene que ir usted a su embajada, a su consulado y renunciar a ser peruano. Entregar sus documentos, le van a entregar un papel que dice que ya no tiene nacionalidad peruana. A partir de ese instante no es peruano y bueno, de ahí se podrá usted nacionalizar alemán, holandés. Eh, yo, digamos, siento que una posición es decir, bueno, tú tienes la opción de no renunciar y ya está, ¿no? Pero también siento que las circunstancias te pueden presionar y finalmente ves esa renuncia como un camino, digamos, adecuado, ¿no? O tal vez el camino que en ese momento te conviene, ¿no? Tú tuviste un momento en tu vida en el cual las circunstancias te llevaron a tomar la decisión de renunciar a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo sentiste esa renuncia y cómo crees tú que te podrías transportar con esa experiencia que tuviste a los zapatos de ese Mira, peruano emigrante que, ok, siempre tiene la opción de no renunciar, pero hay circunstancias que te llevan a algo, ¿no? Desde mira, el punto de vista más qué sentimental, ¿cómo tú entenderías esto? bueno que me lo preguntas porque aparte del libro de la extradición de Fujimori, yo escribí otro libro que fue el más vendido, no solo de la Feria del Libro Internacional, de la FIL, sino también el libro más vendido de librerías y hasta de piratas, ¿no? En 2016, que se llamó La Gran Usurpación, ¿no? La Gran Usurpación. Un año antes de que acabe el gobierno de Humala, me enfrenté a Humala y a Nadine Heredia. Eh, Obviamente renuncié a su bancada, a su partido, y me pasé, independientemente, sin pasarme a otro partido, me pasé a la oposición, porque consideré que era una estafa política, que era un gobierno corrupto. Hice un mea culpa de haber patrocinado a un par de sinvergüenzas, sobre todo Humala, ladrones, mentirosos, que defraudaron al país y defraudaron a su dirigencia y a su partido, y a sus electores fundamentalmente. Y en ese libro, La Gran Usurpación, denuncio la usurpación de funciones de Nadine Heredia, ¿no? Con el permiso de Humala, para hacer fechorías y para ella apropiarse de facto de la presidencia de la República. Cosa que después de unos años el tiempo me dio la razón, porque te acordarás Sí, que ellos parece que ha sido han así, estado, ¿no? Todo indica que ha sido así, ¿no? y además ellos han estado presos, que es cosa que no me alegra, por supuesto, ¿no? Ellos han estado presos durante un año, casi un año, Sí, entre el sí, sí, sí. 2017 y 2018, y siguen con procesos, y no me cae la menor duda, Jorge, que van a ser condenados, porque la carga probatoria que tienen ellos de casos de corrupción, no solamente el tema de haber recibido plata en la campaña, 3 millones de dólares, eso es lo de menos, sino fundamentalmente del Club de la Construcción, de obras, del Gasoducto del Sur, etcétera, es tan grande la carga probatoria que no tienen salvación. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Pero denuncié la gran usurpación, la usurpación de funciones de Nadine Heredia. Y lo dije un año antes, o sea, no es que lo hice cuando acabó el gobierno, qué fácil, ¿no?
Claro. Bueno, no hacen muchos otros. El 2011 yo cometí un error, lo cuento en el libro, que se llama El Traspié, de haber convocado una reunión con unos, digamos, oficiales de la policía, ¿no es cierto? Una reunión que para mí en ese momento, que siempre me había dedicado a la actividad privada, me pareció una reunión normal, pero bueno, al final de cuentas, eh, eh, habían tres policías, tres generales, uno de ellos, el que queda fuera de la policía por una renovación de cuadros del presidente de la República, pensó Mm, que había quedado fuera de la policía por mí. Y en verdad era un tema del ministro de Interior Valdés en ese momento, con Humala. Entonces, ha sido toda una denuncia bárbara, tonta, por una comida absolutamente intrascendente en la que no pasó mayores. ¿Error político? Sí, error político. Pero se hizo todo un entramado. En ese momento, Nadine Heredia le tenía celos a todos los que veía al lado de Humala, ¿no? De su esposo. Y seguramente mi persona le causaba algún escozor. Yo había declarado con un medio de comunicación, de manera ingenua, lo comento porque hace 10 años yo era nuevo en política, era inexperto. Y alguien mm, una persona pública, una periodista muy influyente, me preguntó si yo tenía eh, aspiraciones a postular a la presidencia de la República, y yo prácticamente le dije que sí, ¿no? Sin saber que Nadine iba a postular o quería postular en ese momento para suceder a su esposo, tal cual sucedió con Néstor Kirchner, con Cristina, ¿no? En Argentina. Pero bueno, en fin, y eso dio lugar a que esta mujer traicioneramente sacara un tuit que es conocido, que después le rebotó en su cara años después, y me jalara la alfombra y me tirara a los leones, ¿no? Entonces yo mm. sufrí un acto de extorsión, ¿no es cierto? Porque luego mis enemigos, que no eran pocos, apristas, pero sobre todo fujimoristas, habíamos extraditado a Fujimori, y los fujimoristas tenían la segunda fuerza en el Congreso de la Claro. República, la segunda fuerza política, me querían ver pues en el piso, ¿no? Entonces, evidentemente hubo un acto de extorsión, y después de 8 o 9 meses de ser vicepresidente renuncio, porque Nadine Heredia, digamos, mandó en ese momento, no voy a decir el nombre, a un congresista poderoso de mi partido, a que renuncie a la vicepresidencia, porque si no me iban a fusilar en la comisión permanente, ¿no? Lo cual era una extorsión, pues, ¿Ha habido algún precedente de que un vicepresidente peruano haya renunciado? ¿Sabes claro, eso? renunció Raúl Discanseco, de Acción Popular. Ajá. Pero eso fue otra cosa, ¿no? No, no, Eh, claro. Raúl Descanseco, que era vicepresidente de Toledo, renuncia por dos temas, ¿no? Uno, por firmar un documento sobre cielos abiertos, seguramente a favor de Chile, Holanda, algo así. Dos, por el tema de penoso, ¿no? No voy a entrometerme en el tema, de, digamos, tener un amorío con la novia de su hijo. Ah, sí, Bueno, sí, me y te acuerdo. acordás, un escándalo moral, Sí, ético. sí, sí, Y tercero, porque él, cuando se queda con la Toledo viaja, él firma un decreto supremo o algo así, como encargado de la presidencia, que exonera de impuestos a las tiendas que están en el aeropuerto. ah, Resulta que el papá de esta chica tenía un par de así tiendas en el pues, sí, aeropuerto. sí, 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 Entonces, me eso acuerdo. era distinto, ¿no? Eso era distinto. Claro, después la historia digamos, el Poder Judicial lo archivó, después es otra historia. Lo mío fue por una comida, ¿no? Tonta, Pero estúpida, yo pero en quería, fin. en la bruja de Cachiche fue, ¿no? Sí, correcto. Sí. Dime, pero Así. yo quería tocar el tema de la renuncia, no tanto, porque eso es un tema ya pasado, ya juzgado, ¿no? En internet hay suficiente información, Además sino lo porque archivaron, ¿no? para ti eso fue una gran renuncia. Sí, Como claro, nadie sin duda, nomás renunciar a la sin vicepresidencia de duda. un país, no es así. Yo pienso que es una gran renuncia como la que le puede pasar al peruano de a pie que de pronto tiene que renunciar a su nacionalidad. Y entonces ahí quería hacer Duele, más desde duele, el punto de vista duele. sentimental, ¿no? ¿Cómo Mira, crees duele, que un peruano pueda duele, afrontar una gran renuncia sí, de ese tipo? gracias por preguntármelo. Duele primero porque fue injusta, una extorsión injusta de Nadine y de presidente en ese momento. Me querían sacar de camino, lo hicieron por un tiempo. Luego fue desproporcionada. Y tercero, porque yo me fajé en la campaña. Para los que no saben, yo he sido abogado de Ollanta y Nadine, sobre todo de Ollanta, de manera exitosa. Fui amigo de Ollanta por un tiempo, unos 3 años, 4 años. Me dolió la traición, y además porque nos fajamos en campaña, ¿no? Es decir, hicimos todo lo humanamente posible por ganar, y ganamos. En mi caso, el Congreso, salí congresista electo por Lima durante 5 años, y también salí electo vicepresidente de la República en la plancha de Ollanta Humala. Fue un gran logro personal. Entonces, por un tema de celos, desproporcionado, injusto, felón, que te obliguen a renunciar, me pareció
algo doloroso, ¿no? Entonces, claro, tú me preguntas por un tema de una renuncia de la nacionalidad, me imagino que es peor, ¿no? Porque yo sigo siendo peruano, O sea, yo te he el tema... escuchado hablar de tus motivos y te aseguro que serían los mismos de los que un peruano de a pie te diría respecto a lo injusta que Claro, considera que es la situación en la que él tenga que renunciar a su nacionalidad peruana. Hay una es peor. página interesante donde la gente libremente pone sus comentarios, ¿no? Yo me quedaba con la boca abierta de ver eh, personas, pero ex peruanos o ex peruanas, que tienen 15, 20, 30 años en distintos países de Europa, principalmente Alemania y Holanda, y la forma como redactan y digamos, su visión de este tema es realmente emocional. A mí me impactó. Se sintieron traicionados por el consulado, por la ley peruana. Muchos hablan de que no tuvieron la información, jamás imaginaron lo complejo que iba a ser de pronto ya no ser peruano, ¿no? Pasar por una renuncia. Está claro, está clarísimo. Entonces, yo imagino que en este caso es peor, porque bueno, yo renuncié a la vicepresidencia, que era un puesto, un cargo por 5 años y no llega al año incluso. Eh, pero bueno, puede ser Pero tú que anecdótico en quedabas además como comparación. congresista, ¿no? Tú quedaste como congresista. Yo quedé como congresista y sí, hicimos una muy buena labor, porque después fui presidente de la Comisión de Constitución, aprobamos muy buenas leyes, fue un gran trabajo que hicimos, y después fui presidente de la Comisión de la Alianza del Pacífico, denuncié al gobierno de Humala siendo congresista, y luego además, digamos, hice un trabajo de fiscalización muy importante, ¿no? Y escribí un libro. Entonces, mi trabajo en el Congreso fue bastante bueno, disculpa que sea tan inmodesto en esto, pero creo que hay que decirlo. Pero si lo has hecho bien, ¿por Pero qué no? así es, como lo hemos hecho bien ahora, ¿no? Sobre todo en otra presidencia de la Comisión de Constitución. Pero Dime. en esa oportunidad, perdóname Jorge, en esa oportunidad, bueno, renuncié a la vicepresidencia, pero sería como congresista. Mm, Pero en el caso de un peruano que se vea obligado a renunciar a su nacionalidad, a su terruño, a su patria, debe doler muchísimo más, ¿no? mm. Dime, cambiando un poquito de tema, por algo que has dicho, ¿crees que la traición sea algo que un político tiene que aceptar, con la que tiene que aprender a convivir en su vida política? Mira, en política hay pocos amigos, Jorge, ¿no? Yo lo aprendí hace 10 años. Son pocos los amigos, hay más que amistad, hay intereses. El Congreso es una olla de grillos, no todos, por supuesto, hay gente muy buena, hay gente muy decente, pero no solo el Congreso, la política en general es una olla de grillos, ¿no? Entonces, tú no puedes confiar en nadie porque un día te sonríen y al día siguiente te pueden meter un puñal por la espalda. No generalizo, no son todos, es una buena parte, ¿ah? Entonces, tienes que tener mucho cuidado y al final de cuentas el que te juró lealtad es el primero que te acuchilla, ¿no? Por eso es que yo prefiero que alguien te diga las cosas en la cara, si estás haciendo malas cosas, alguien que te allaye, te diga que todo está espectacular, que eres Dios, que eres un fenómeno, como sucedía con los emperadores romanos que se creían dioses o semidioses del Olimpo, y al final esa persona tipo Brutus termina cuchillándote, ¿no? O sea, Mm, yo no confío en la persona que te allaya, que te dice bondades o lo que quieres escuchar, porque va a ser el primero que te va a traicionar, el primero que te va a claro. apuñalar como Brutus, como Julio César. Pero prefiero a la persona que te dice las cosas como son, te dice eres humano, pisa terreno, y yo confío más en esa persona, ¿no? Claro, claro. Y cuéntame, ya tocando el tema también político, ¿cómo ves tú el panorama, digamos, no necesariamente actual, porque ese más o menos lo conocemos, sino pasadas las elecciones? ¿Cómo crees que sea la nueva composición del Congreso? ¿Ves el Perú con esperanza? ¿Crees que haya una suerte de consenso? Porque finalmente el Perú caminará cuando, independientemente de las fuerzas y los personajes, haya consenso, ¿no? Porque si se sigue peleando, no pasa nada, ¿no? Importa poco quién gane. Mira, en una campaña a la presidencia, en todas partes del mundo, ¿no? Acuérdate lo de Trump y Biden fue feroz, incluso Mm, eh, en la pri- se insultaron en el primer debate, cosa que era impensable en los Estados Unidos, ¿no? Y luego Trump no quiso reconocer la victoria de Biden, incluso asaltaron el Capitolio, ¿no? Lo cual es una vergüenza, ¿no? Para Trump. Y sí, sí, aún pero así hay gente que no sigue, hay un 40% que está fanatizado con Trump. Es una cosa de loco. Pero bueno, en fin, en el Perú sucede algo igual o peor, ¿no? O sea,
la fragmentación, el insulto, los temas menos políticos, suceden. Y la verdad que, digamos, no hay en el horizonte, digamos, grandes expectativas. Ahorita aparentemente hay dos candidatos que están arriba, Lescano y Forsyth. Yo no sé cómo Forsyth puede estar, digamos, cerca, ya, bueno, estaba primero y después cayó, ¿no? Está Bueno, pero segundo, ahí tercero. parece que hay una especie de empate técnico, ¿no? Entre Forsyth, López Aliaga, Sí, sí. No, Fujimori. no entiendo lo de Forsyth, no entiendo lo de Urresti, no ¿No crees que sea un entiendo. poco más de la decepción del común del votante, de decir, prefiero arriesgar por algo que sé que no pasa nada, pero por lo menos no es de lo mismo? Mira, es que ahí yo discrepo, ¿no? Yo creo que la política es el arte de lo previsible, ¿no? Yo lo aprendí de mi maestro Alberto Borea, al cual le agradezco mucho, ha sido un Gran maestro para mí, jurista, ¿no? Gran jurista. Sí. gran jurista y gran político, fue senador y diputado, ¿no? Y luchó contra Fujimori cuando hubo la dictadura. Pero en fin, mereció mejor suerte después de ser senador y diputado. Hubiera sido un candidato para la presidencia extraordinario. Pero aprendí eso, ¿no? Decir, la política es el arte de lo previsible. La política no puede ser el arte de lo imprevisible, es decir, que la gente no sepa mañana lo que el gobernante quiere hacer. Es decir, la improvisación no puede ser, no pueden haber candidatos improvisados. La política es de los políticos. Que hay algunos políticos que hayan manchado el tema, es verdad, pero siempre la política debe ser el arte de lo previsible, de lo político, de lo políticamente correcto y de los políticos. Es como que si yo me quiera lanzar mañana más tarde, pues a ser candidato al Colegio de Arquitectos de Lima, ¿no? Sí, Y sí, estoy en la sí. calle, yo soy abogado, es exactamente igual. Entonces, ves arqueros, algunos deportistas que no tienen ninguna preparación. Soy Forsyth no sabe ni hablar, discúlpame, ¿no? No sabe ni decir infraestructura, dice Ah, infraestructura. no, es Entonces habla patético, como es futbolista, patético, es patético. es una cosa terrible, ¿no? Y Sí. detrás está su padre, ¿no? Entonces, yo no me cabe la menor duda, Dios no quiera que el señor sale presidente, quien va a ser el verdadero jefe de Estado va a ser su papá, Harold Forsyth, ¿no? Además que lo conozco, ¿no? Y el señor tendrá buenas intenciones, pero no ha hecho nada en la Municipalidad de La Victoria. O sea, yo soy muy aficionado al fútbol, felizmente soy de la U y no Alianza, he seguido un poco a Forsyth, un arquero regularón, ¿no? Cumplidor. El 2016, 2017 fue su última vez que tapó. El 2017 recaló en la Municipalidad de La Victoria, postuló, fue regidor, me parece. Y ha tenido año y medio de alcalde de La Victoria, que fue una pantomima, y ha utilizado el 16% del presupuesto. Jorge, el 16% del presupuesto de La Victoria ha tenido que devolver, el 84% del presupuesto ha tenido que devolverlo al Estado porque no ha tenido O capacidad sea, de no ha hecho gestión. nada, en pocas palabras. No hizo nada. Lo que ha hecho es mediáticamente salir a las calles y ahí con un par de patrullas o de tanquetas reprimir a algunos mercaderes o a las Sí. Bueno, tiendas o en cerrarlas. la farándula también ha estado, ¿no? No sé qué problema tuvo con su No, esposa. no entiendo cómo puede ser candidato que esté segundo, tercero, estuvo primero hasta hace poco, no entiendo, ¿no? ¿Verdad? No lo entiendo, ¿no? Me pones al señor Guzmán, ¿qué puede haber hecho el señor Guzmán? Aparte de correr y dejar abandonada a una mujer en un incendio, no ha hecho nada. ¿Qué puede hacer este señor Urresti, ¿no? Que es una persona que, discúlpame, pero yo no creo que esté muy bien el cerebro, ¿no? Yo hablo claro, así yo siempre hablo claro, te Bueno, lo digo honestamente. son tus palabras, está Entonces, muy bien. en Con fin, algunas coincido, con algunas coincido. así es. Entonces, Este, en fin, pero y no quería, puedo hablar de mucho más, ¿no? no, no, pero mira, quería darte algo para contradecir un poquito lo que tú has dicho, ¿no? Si Dale, bien dale, es dale, cierto, dale. yo concuerdo contigo en que uno en su vida tiene que ir especializándose, ¿no? Como tú dices, el político, pues, debería ser un político de carrera, pues, ¿no? De algunos años, de alguna experiencia, de conocimientos, que obviamente venga de algún rubro, digamos, donde haya tenido mucha preparación, ¿no? En la filosofía antigua griega se hablaba de que digamos, el filósofo que se llegaba a instruir durante toda su vida, más o menos hacia los 60 años, debería devolverle un poco a la sociedad haciéndose político, ¿no? Es decir, llegaba pues a un estamento, digamos, de preparación importante para poder entrar a la política y ya quedarse ahí el resto de su vida, ¿no? Hasta retirarse. Pero lamentablemente, pues en democracias jóvenes como la peruana, el político
y sobre todo recientemente, digamos en los últimos 50 años, el político de carrera se ha hecho mala fama. Y es tan mala fama la que se ha hecho que efectivamente ves lo que pasa con Forsyth. Viene cualquier aventurero, entra por la ventana y tiene mejores oportunidades que aquel que de repente la ha luchado, ha aprendido, ha hecho carrera, con errores también, pero que en líneas generales debería tener mejores opciones. ¿Por qué crees que...? Lo que pasa es que se debe privilegiar a los partidos políticos, Jorge, ¿no es cierto? O sea, debemos institucionalizar a los partidos políticos. Entonces, claro, cuando yo fui presidente de la Comisión de Constitución, te voy a decir, son los propios medios de comunicación, ¿no? Que juegan con sus propios intereses, ¿no? Y le traen abajo varias reformas, ¿no? Por ejemplo, una de las reformas nuestras era que para postular cualquier cargo público, Congreso, Presidencia de la República, deberías tener un año mínimo de afiliado. Un año mínimo de afiliado. Sobre todo para ser presidente, ¿no? Después hubo una chilla de varias bancadas que no les convenía. Y dijimos ya, 6 meses. Presentamos un cuarto predictamen, yo como presidente, y mi equipo técnico ya, 6 meses mínimo para ser candidato a la presidencia. Hermano, al final no solamente pitearon varias bancadas, 6 meses, o sea, no te estoy hablando de 4 o 5 años, 6 meses, Nada, no es nada. Ya, no es nada, ya. Sino que me empezaron a atacar en algunos medios, incluso en el comercio, ni qué decir en la República, porque decían de que yo quería privilegiar a mi candidato Acuña, que bueno, tiene ya 20 años casi de fundador, de haber fundado su partido, Sí, sino pues, que al además menos en eso es quería dejar, consecuente. sino que además yo quería dejar interesadamente de lado la candidatura de Forsyth. En ese momento estaba Salvador del Solar, de Urresti, alguien más que no me acuerdo, eran 4. Entonces, mira que hasta el comercio sacaba titulares en contra de la Comisión de Constitución. Y por supuesto también avalado por otros partidos, en fin, la República, algunos medios de televisión. Al final, como no había consenso, tuvimos que decir, bueno, ya, vamos a dejar hasta el 30 de septiembre para que los que no se han inscrito se inscriban, pues, ¿no? Y puedan postular en las elecciones de abril. Pues se le dio 2 meses, mes y medio de chance para inscribirse. Pero fíjate tú, Jorge, cómo es que hasta los medios de comunicación serios se tiran abajo reformas importantes. Proponemos, por ejemplo, el Senado de la República, ¿no? Restaurar el Senado, la bicameralidad, para mejorar la calidad de las leyes, para que haya mejores parlamentarios, la imagen del Parlamento. Entonces, todo se circunscribe después a un tema de gasto. No es más gasto cuando el Congreso peruano es el más subrepresentado por habitante de América Latina. Tenemos apenas 130 parlamentarios para 32 millones de 32 personas. millones, Una ¿no? vergüenza. Mira tú que hace 40 años, 42 años, con la Constitución de la Torre, en los 79, habían 240 parlamentarios, 180 diputados, 60 senadores. Y habían apenas 17 millones de habitantes. Hoy hay 32 millones de habitantes, casi el doble de hace 40 años, y hay la mitad de congresistas. Es una cosa bárbara. En otros países, por cada 80.000 personas, hay un congresista. Acá es por cada 250.000. No se puede trabajar así. Y encima no hay Senado. No hay una instancia revisora. Eso es un tema, ¿no? Yo tengo ahí también mi dilema, no sé todavía por qué sería mejor, pero siento que sí el Senado es importante, ¿no? Mira, tengo una pregunta respecto de tu posible actuar en el Parlamento andino. ¿Has contemplado la posibilidad de tocar el tema de la migración venezolana, dado que no solamente es un tema peruano, sino ecuatoriano, colombiano, chileno, boliviano, brasilero, en fin? Mira, hay que acordarnos que Venezuela, primeramente, no está en el Parlamento andino. Estuvo hace muchos años, No, sí, ya sí, no lo está. sé. Y está bien que no esté, porque no es un país democrático, es un país represor, dictador, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, me parece genial que ya no esté, lamentablemente, ¿no? Eh, entonces es complicado, digamos, llegar a acuerdos con un país que no está en este momento en el Parlamento. No, Ahora, pero no me refería dos, perdóname, no me refería a que llegues necesariamente a un acuerdo con Venezuela, sino un acuerdo con los países que se ven afectados con esta migración descontrolada. Porque sobre todo en el Perú lo que yo veo, digamos, yo no tengo nada contra la migración, soy un migrante yo,
pero veo tanto desorden, y sobre todo cuando lo comparo en el primer desorden que hubo aquí en Europa y cómo todo se ha ordenado. Aquí todo el mundo está empadronado, reciben una ayuda, hay un programa para la migración y para la integración, Mira, cosa que en Perú es sí, un caos más. acuérdate que, sí, claro, claro. Acuérdate dos cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, la respuesta es sí. Vamos a conversar de yo salir electo parlamentario andino, digamos, con los demás países, para poder tener convenios de integración de lo que es el tema de la inmigración, no solo venezolana, sino en general, porque tampoco hay que, o sea, digamos, tampoco hay que satanizar solo los venezolanos. Digamos, también hay otras inmigraciones que hacen algo igual o peor. Y hay otra cosa más que te quiero decir. Eh, y en estos momentos ya no resulta tan fácil porque en el Perú hay más de 600.000 o 700.000 venezolanos en el Perú y en Colombia hay 1.200.000. Entre los dos países hay casi 2 millones de venezolanos. Chile tendrá 80.000, 90.000. Ha Bueno, y en suspendido Perú esto. se habla una cantidad mayor, dado que hay se dice que se puede Es llegar a un 1.300.000 por la ¿no? cantidad Registro. de informales, digamos, ¿no? De no Hay un registrados. registro, pero creo que oficiales es como 700.000. Y en Colombia hay mucho más porque es una frontera con ellos, tiene más de 1.200.000. Entonces ya el mal está hecho, ¿no? Ya el mal está hecho. Ahora, que vamos a conversar, a tratar este tema de cómo solucionamos la inmigración venezolana, por supuesto que sí, pero no solamente la inmigración venezolana, sino de otros países, incluyendo nosotros mismos, ojo, ¿ah? Porque creo que acá yo quiero priorizar el tema de la seguridad. Si hay un tema que Colombia y Chile nos llevan a la delantera, es el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Tú vas a Chile, no te voy a decir que es un país como Suiza, pero es un país que en seguridad se mantiene mucho mejor. En Chile no encuentras bandas de secuestradores, ¿ah? Se O mantiene extorsionadores, son muy pocos, ¿ah? en líneas Yo, generales se mantiene mejor. yo tengo, yo tengo Jorge, mucha familia en Chile, incluso algunos son chilenos, de hace muchos años, y se sorprenden al ver que en el Perú hay bandas de secuestradores, de extorsionadores, bandas criminales como la que hay acá. Allá en Chile no existe eso, ¿ah? En Colombia, obviamente, está la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, pero en el gobierno de Uribe, de Santos, lograron avanzar mucho con el Plan Colombia. Y claro, fueron capacitados por los israelíes y por los norteamericanos. Y creo yo que esas fortalezas de la policía y las Fuerzas Armadas colombianas deberían ser integradas en el Parlamento andino en el Perú. Y eso es lo que pensamos hacer. Pero además, creo que el tema educativo es muy importante, ¿no? El tema educativo, Colombia, Chile, en menor medida Ecuador y Bolivia, nos llevan a la delantera. No es, digamos, nada, no es ninguna novedad decir de que Colombia y Chile hace muchas décadas nos llevan delantera en el tema educativo, ¿no? Entonces, creo yo que formular convenios multilaterales con estos países para llevar la fortaleza de estos países al Perú va a ser sumamente importante. Porque una cosa, y lo decía en la Alianza del Pacífico cuando presidí la comisión en el Congreso antepasado, una cosa es marchar solo en estos temas importantes, otra cosa es marchar en bloque. En bloque somos mucho mejores, marchamos mucho mejor, incluso nuestras materias primas son vendidas de manera mucho mejor. Y el tema de la salud, ojo, ¿ah? También hay que formular convenios con los demás países del Parlamento andino. Porque mira, Pero, Chile el día perdóname, de hoy... Sí, dime. perdóname sobre la educación, para tocar un tema puntual. Dale, dale. Concuerdo contigo en que si pones de ejemplo a Colombia y Chile, tienen un adelanto. Pero ¿cuál sería, digamos, la interacción que se podría tener con esos países? ¿Cómo aterrizas esa idea? Mira, básicamente con la capacitación, ¿no? Con la profesionalización, ¿no? O sea, profesionalizar a nuestros docentes, ¿no? Yo creo que hay un programa de becas, incluso de estudiantes, o intercambio de becas o de medias becas, y también de docentes, ¿no? Yo creo que podemos hacer muchísimo capacitando mejor a nuestros docentes. Y eso pasa por una decisión política. Te quiero decir que el Parlamento andino, te vuelvo a repetir, no legisla, ¿no? Todavía formula recomendaciones a sus congresos nacionales. Y hay una segunda etapa que hay que batallar. Los parlamentarios andinos tendremos que batallar con nuestros congresos nacionales para que sean aprobados estos convenios multilaterales de los 5 países. Y creo que eso va a ser muy importante, Jorge. Ok.
Bien, mira, yo quisiera agradecerte por tu tiempo y tus palabras y no dejar de mencionar que esta entrevista la hemos logrado gracias al Comité de Múnich, presidido por la señora Ana Melba Pérez. Ellos están pues muy enfocados con el tratamiento de la ley o de la posible reforma de la ley de nacionalidad peruana, dado pues que como ya hemos tocado el tema, hay muchos peruanos que se ven afectados por esa ley, ¿no? No sé si tienes algo más que agregar, Sí, quisieras comentar algo. lo último que nos vamos a preocupar también, o lo primero que nos vamos a preocupar, es en el tema de la salud. Mira tú que hasta el día de ayer, eh, solamente en el Perú habían sido vacunados 400.000 personas. O sea, 1.5 apenas de la población de Perú está vacunada. ¿Sabes cuántas personas están vacunadas en Chile? Más de 4 millones. Teniendo una población menor de 19 millones de habitantes. Quiere decir que en Chile más del 20% está vacunado, y en el Perú el 1.5 apenas, el Pero porcentaje. escuché, y perdóname, solo para entender ese tema, escuché que eso respondía también a una cantidad de vacunas, o sea, no se podía acelerar porque no hay materia, no hay materia. ¿Es así? Mira, mira, es una pésima gestión de Vizcarra, pero le han dedicado un libro que se llama El Lagarto, Ya un lo, ya lo tipo leí, ya lo leí, ya lo leí. innombrable, ¿no? Por la corrupción, mentira, mitomanía, etcétera. Pero además una falta de gestión. Mira, Vitocho, cuando él era vicepresidente y ministro, y estaban por censurarlo, fue al Congreso disuelto. Y Vitocho le dijo algo que la verdad que ha quedado en los anales, va a quedar en los anales de la historia. Dijo, usted, señor Vizcarra, es incapaz y rapaz, le dijo así. Incapaz y rapaz. Y tuvo razón hace 3 o 4 años atrás. Entonces, este señor que es incapaz, pero además rapaz, eh, ha reventado al país, junto con Sagasti, porque hay una incapacidad, no será rapaz Sagasti, pero es incapaz también. Entonces, hay una dupla terrible en la que dicen que acá, Es un poco duro lo de Sagasti porque él también ha heredado pues algo y sí, él también verdad, cae un poco del pero no puede cielo, ser, ¿no? sí, Yo, por claro, ejemplo, claro, no hubiese querido estar en sus zapatos, ¿no? O sea, agarrar mi país. claro, es verdad, tú ha heredado un legado terrible de Vizcarra, es verdad, pero no puede ser que Yo salga a creo que está decir, haciendo lo que puede, pues bueno, tal vez ya no puede más, pues, ¿no? pero Pero no vale. puede ser sí, Jorge, pero no puede ser que salga a decir que él no va a permitir que los ricos se vacunen y los pobres no, ¿no? Porque claro, no creo que sea de ricos vacunarse con una vacuna que puede costar $20 o $15, y no creo que eso es de ricos, ¿no? En fin, ese es un pensamiento comunista. Pero en fin, más allá de eso, Un poco lo que te quiero infeliz creo decir, su declaración, ¿no? Pero tal vez no quiso decirlo exactamente, así, ¿no? No lo sé. esa es la típica del marxismo. Pero bueno, en fin, solamente para terminar, no puede ser posible de que el Perú haya vacunado apenas 1.5% de su población y Chile el 20%, y Colombia más del 10%. Entonces estamos ante un fracaso de esto. Además no hay oxígeno, no hay hospitales, no hay contención sanitaria, las pruebas moleculares se compraron al final, se prefirieron las pruebas rápidas que te daban falsos negativos, o falsos positivos, o falsos negativos. Y todo esto se tiene que solucionar porque tenemos que aprovechar en el Parlamento andino las fortalezas que tienen otros países para poder marchar juntos y contener mejor el tema sanitario y luchar contra el COVID y la maldita pandemia en el Perú. Gracias, Jorge, por la invitación. Los Gracias amigos a de Múnich, ti. encantado. A todos los amigos de Éxitos, Alemania, de Perú en Alemania. éxitos en la candidatura, en la postulación y pues hasta pronto. Chao. Gracias, Jorge, a los amigos de Alemania, de Perú en Alemania. Gracias. Gracias. Chao. Encantado.